Bueno, buenos días. Estamos muy contentos de teneros hoy en las salas del Museo Nacional de Arte de Cataluña en este programa fantástico, Locura Compartida. Y nos hace mucha ilusión poder compartir una locura con todas vosotras, con nuestras invitadas y en este podcast de Noemí, que lo que hace es explorar un poco, conocernos un poco más, explorar el tema de la salud mental a través de la cultura. Y por eso esto se celebra en un museo. La gente suele sorprenderle, ¿no? Suele pensar, ¿por qué un museo y salud? Bueno, en primer lugar, porque como aprendimos muy bien durante la pandemia, el tema de la salud y la cultura están muy relacionados. La cultura es salutogénica y por eso los museos estamos considerados o catalogados como activos comunitarios de salud, es decir, que somos estos centros o recursos o lugares que impactan positivamente la salud de la comunidad. Pero más allá de esta característica del museo como espacio salutogénico, desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña desarrollamos una estrategia de artes en salud muy ambiciosa, que consiste precisamente en utilizar la salud como un recurso terapéutico más, y esto evidentemente no lo hacemos los historiadores del arte, sino que lo hacemos conjuntamente con personal sanitario de hospitales y de centros de atención primaria aquí en Barcelona, y con ellos lo que hacemos es estudiar cómo las artes pueden impactar positivamente en la prevención de enfermedad o en la mejora de sus síntomas, incluso en curar algunas sintomatologías. Y lo hacemos aplicando exactamente el mismo sistema que se hace con el resto de terapias o de medicinas, ¿no? Es decir, el equipo médico establece unos objetivos de salud, desde aquí diseñamos una estrategia cultural que lo que hará será utilizar las obras, utilizar nuestras estrategias de mediación, la reflexión, la observación, para poder ver si realmente estas terapias lo que van a hacer es que mejore la sintomatología de estos pacientes y después el equipo médico lo estudiará y lo publicará. Exactamente igual a lo que haríamos con cualquier medicamento o con cualquier otra estrategia de salud. Y esto lo que nos ayuda es precisamente ampliar esta estrategia de que las artes pueden ser una terapia más. Hemos querido celebrar aquí en las salas esta charla con vosotras precisamente para hablar de dos grandes artistas de la colección del museo y hemos elegido, para empezar, hemos querido que se tratara de obras surrealistas porque nos ayuda mucho a profundizar en la psicología de las artistas. Hemos querido que fueran dos grandes mujeres porque así de paso podemos contribuir en nuestra estrategia de dinamitar estos relatos tradicionales que tendían a invisibilizar la aportación de las mujeres en la historia del arte, que ha habido muchas y muy importantes, y eso también es salud mental. Y hemos elegido en primer lugar la obra del retrato de niña, de Ángeles Santos Turruella, que la tenemos en esta sala de realismos, comentando con Noemí de entrada, decía, así cuesta un poco ver que se trate de una obra surrealista. Bueno, veréis que tiene características de una obra realista, que se trata de una obra que muestra una escena doméstica, el retrato de una niña. Los colores son neutros, la estructura es sencilla. Sin embargo, si miráis la iluminación ya veréis que es como muy teatral. Es una iluminación que difícilmente vais a conseguir en vuestra casa iluminando a un niño, ¿no? Y esto ya lo que nos hace es sugerirnos que, nos hace preguntarnos qué está pensando esta niña, qué le pasa, ¿no? Crea una atmósfera como muy misteriosa y estas serían las primeras coordenadas, ¿no?, para que podáis hablar de esta obra. Y después tenemos a la artista surrealista, importantísima artista, Remedios Varo, con una obra que se llama Accidentalidad de mujer, violencia, que es una obra que ella presentó en una gran exposición que se celebró en Barcelona en el año 36, la exposición Lógico-Fobista, que lo que hizo fue mostrar el panorama de lo que era el surrealismo español en ese momento, justo antes de que la guerra civil dinamitara toda la creatividad y todo lo que estaba pasando en este país. Ella se presenta con una obra que es muy diferente a lo que hará después, que es muy colorido, muy bien dibujado. Se presenta con una obra así, como con colores muy duros, esbozada, y muestra, ella misma titula la obra como Violencia, es decir, aprovechamos también, no sé cuándo escucharéis este programa, pero hoy es 25 de noviembre, que es el Día Internacional en la lucha de la violencia contra la mujer,
y queremos aprovechar para visibilizar esta lacra, ¿no? Y sumarnos al compromiso de erradicarla de una vez. Esto sería un poco las coordenadas de lo que va a pasar hoy aquí. Sin más, os quería dar la bienvenida y agradeceros que nos acompañéis esta mañana aquí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pues muchas gracias, Norma. Yo sí que quiero agradeceros a todo el equipo del Museo Nacional de Arte de Cataluña por insistir en traer esta locura aquí y por el compromiso que tenéis con esta intersección entre arte y salud con todos vuestros programas y donde se ha encajado Locura Compartida. La verdad es que es como un regalo. Y tenía muchas ganas de entrar a analizar el universo artístico, que no lo habíamos hecho hasta ahora, y concretamente lo vamos a hacer con estas dos pintoras, con estas dos artistas, que ha hecho un buen análisis ahí, nos ha posicionado ya el contexto Norma, que son Ángeles Santos y Remedios Varo, y ambas pertenecientes a la generación de la Sin Sombrero. Cuento con Tania Bayo, que es cineasta, escritora, divulgadora e investigadora cultural, una de las mayores especialistas de la Sin Sombrero. De hecho, en su filmografía destacan la trilogía de la Sin Sombrero, que está en Televisión Española desde el 2015 hasta el 2021. Y como divulgadora e investigadora cultural es la creadora de la Sin Sombrero y Las Anónimas. Ha publicado en Espasa varios libros en torno a esta temática y el año pasado comisarió la exposición de la Sin Sombrero en el Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa, Madrid. Y con Mar Ricard, que es neurocientífica y psicóloga y que está a la cabeza del síndrome de la impostora aquí en Barcelona, donde acompaña a sus pacientes en un proceso de crecimiento y cambio. Y bueno, ha trabajado mucho temas de identidad y universo femenino, y ha creado un círculo de mujeres presencial, que es un espacio de aprendizaje y crecimiento apoyado por el grupo. Entonces, antes de entrar en materia, y ya es un clásico de Locura, me gustaría que me contarais cada una con qué personaje de ficción os identificáis en general. No sé quién quiere empezar. Bueno, pero de ficción en cuanto al espacio del que estamos hablando, o ficción en general. General, puede ser del espacio en el que estamos hablando, desde luego. No sé, yo creo que, bueno, porque supongo que son aquellas mujeres, como bien has dicho, de las que me siento más cercanas como referente, ¿no? Pero yo me identifico mucho con Maruja Mayo, ¿no? Creo que aunque me cuesta identificarme con una sola, ¿no? Porque claro, creo que me identifico más con el devenir de toda esta generación de mujeres, ¿no? De una época en la que representó un gran reto para todas las mujeres que quisieron romper con ese destino preestablecido, ¿no? Con ese destino del que parecía que no tenían escapatoria y que de repente se enfrentan a ello, ¿no? Así que sería difícil identificarme con una. Si me tuviera que identificar como me pides, me identificaría con Maruja Mayo por su rebeldía, su disidencia, su excentricidad, también por su lucha, también por la dureza de las consecuencias de esa lucha, ¿no? Y de esa reivindicación. Pero podríamos estar hablando de muchas otras que también con las que me identifico, ¿no? Y para mí son referentes históricos, sociales, culturales, ¿no? De esta generación, ¿no? Me la has quitado de la boca. Ah. Pero no, porque viendo el documental yo ya sabía que iba a caer esta pregunta, ¿no? Yo viéndolas, Maruja Mayo es una mujer poderosa. Yo decía, yo quiero ser Maruja Mayo, pero no llego. Bueno, obviamente yo tampoco, ¿eh? Pero la verdad es que todas las Sin Sombrero creo que son mujeres que cada una en su sensibilidad, que son diferentes, ¿no? Como todos aportan algo. Y antes de esto, o sea, quería hablar sobre este programa, ¿no? Que hacéis de arte y salud, que me parece chulísimo porque el arte es salud espiritual, ¿no? Y efectivamente, precisamente en la pandemia se vio que cuando intentamos salvar la salud física,
lo hicimos en detrimento de la salud espiritual, obviamente por un bien común, pero ahí es donde se ve reflejado, ¿no?, la importancia de cuidar nuestra salud espiritual, porque si no, a la larga también acaba afectando a la salud física, porque todo se relaciona, ¿no? Entonces yo creo que el arte alimenta el alma y es tan importante como alimentar la parte física y bueno, me parece muy chulo el espacio que estáis creando, ¿no? Y por dónde vais y hacia dónde van los tiros. Yo voy a ser mucho más frívola. Te escuché A a ver. ti en uno de tus podcasts diciendo que te identificabas con Miranda de Sexo en Nueva York y pensé, oye, pues sí, qué triste tener que reconocerlo, pero sí, también, realmente, esa capacidad organizativa y esto, ¿no? Sí. Es muy poderosa. Pero es todo corazón en el fondo también. Sí. Sí. Bien, pues dicho esto, y ya con esa breve introducción a Maruja Mayo, sí decir que esta generación de las sin sombrero es como la primera generación de mujeres que entró en el mundo artístico como sin complejo, ¿no? Con fuerza. Y para situarnos históricamente, son paralelas o pertenecen incluso a la generación del 27, que es así que la tenemos como muy establecida. Entonces, le voy a pedir a Tania que nos cuente, porque hemos hablado de Remedios Varo y Ángeles Santos, pero sí decir que además de Maruja Mayo, que la hemos nombrado, pues tenemos a Rosa Chacel o a María Zambrano, que son tantas y tan inclasificables y trabajando en tantas disciplinas que es difícil, ¿no?, como encontrar ahí un punto de conexión, me refiero, pero quería partir del mismo hecho de quitarse el sombrero, ¿no? Que fue el hecho que dio nombre al movimiento. Quería que me contaras un poco sobre esto, Tania, y lo que significa ser mujer y ser artista en los años 20. Bueno, el tema de la acción performativa de quitarse el sombrero, esto es un relato que cuenta Maruja Mayo y de ahí sale, diríamos, la idea del título de las sin sombrero, de la marca, que ella cuenta en un programa a fondo, lo cuenta en otros medios después, pero yo la primera vez que lo vi fue en ese programa de a fondo, donde ella cuenta que siendo estudiante en la Academia de San Fernando, ¿no?, junto a Margarita Manso, que era otra estudiante y también otra maravillosa sin sombrero, y Salvador Dalí y Lorca, que no era estudiante de San Fernando, pero que formaba parte del grupo, una tarde, salen de la academia, se acercan a la Puerta del Sol y una vez ahí se deciden quitar el sombrero para que las ideas volaran, ¿no? Si en ese momento estamos hablando, ella no dice fecha, yo calculé por una cuestión de cuando se encuentran Manso, Mayo y Dalí en la Escuela de San Fernando, yo calculé que eso podría ser alrededor de 1925. En ese momento salir a la calle, tanto hombres como mujeres sin sombrero, era un gesto de falta de honor, ¿no? de falta de decoro, ¿no? Entonces ellos y ellas se quitaron el sombrero y entonces ella contaba de una forma muy cinematográfica, ¿no?, que todos los que ahí se encontraban al verlo les sacaron les lanzaron piedras y entonces que ellas y ellos corrieron a esconderse en la puerta del metro para protegerse, ¿no? Y entonces ella en esa misma entrevista dice, fuimos los primeros sin sombreristas, ¿no? Claro, para mí fue muy revelador que esa anécdota, porque más allá de que sea verdad o no, me da igual, si lo cuenta Maruja Mayo, le vamos a creer. Hemos creído muchas otras leyendas contadas por hombres que no las hemos puesto en duda. A ella le doy toda la certeza del mundo y si no, que se levante y me diga que no es así. Pero bueno, entonces me pareció como una anécdota muy... La verdad es que recuerdo perfectamente cuando vi esa entrevista y cuando me di cuenta de que
ese gesto era muy revelador y identificaba muy bien y simbolizaba muy bien esa voluntad de estas mujeres de quitarse el corsé, ¿no? De luchar contra las opresiones que por el hecho de ser mujeres ya les venían dadas, ¿no? Y de rebelarse, ¿no? Como decía antes, ante ese destino previsible al que casi nadie todo el mundo daba por hecho, del que era imposible deshacerse, ¿no? Entonces me pareció como eso de quitarse el sombrero algo muy, muy sintomático y muy simbólico, ¿no? Y así decidí que ese sería el título del proyecto, ¿no? Después ahí había otra anécdota que también relacionaba una de las Sin Sombrero con esta cuestión de quitarse el sombrero, que era Concha Méndez también con Maruja Mayo y intentando salir de su casa sin sombrero y entonces poniéndole el sombrero a un globo, ¿no? Para que así pudiera ir con la calle con sombrero, aunque ella no llevara el sombrero, sino llevaba su globo, ¿no? Entonces me pareció como que el tema del sombrero era algo que todas ellas veían como una forma de represión, de sumisión, y me pareció claro, ¿no? Por otro lado, ser mujer en esa década o en ese tiempo era complicado, ¿no? Porque aunque fueron, sobre todo la década de 1920, una década donde la mujer emerge, ¿no? En cuanto a su conciencia y a su lucha y a su idea de lucha por sus derechos, es una mujer que es hija de un tiempo profundamente machista, ¿no? Y que es un machismo y una misoginia que no se acabará de la noche a la mañana. Yo siempre recuerdo que por mucho que se proclamara la República en 1931, España no dejó de ser machista de la noche a la mañana, ¿no? Y por muchas leyes que el gobierno republicano implantara en cuestiones de igualdad, España no se despertó el 15 de abril dejando de ser machista, ¿no? Es decir, que casi me atrevería a decir que no dejó nunca de serlo, ¿no? La República no tuvo ese tiempo de trabajo social para conseguir cambiar una mentalidad muy anquilosada, ¿no? Entonces, esta generación de mujeres, que tampoco debemos olvidar, que es una generación que como bien has dicho, irrumpe de una forma fuerte en cuanto a al campo artístico, sí que viene precedida de otra generación de mujeres, que son la generación más vinculada a la generación del 14, ¿no? Como son Carmen de Burgos, Victoria Kent, Margarita Nelken, María de Maeztu, que son mujeres que aunque se introducen a veces en el campo artístico, sobre todo en el literario, pero sí que tienen un trabajo muy fuerte de conciencia feminista y de trabajo político, ¿no? En cuanto al feminismo. Por lo cual las Sin Sombrero recogen también esa herencia, y lo que hacen es que con esas lecciones de libertad o de feminismo se introducen con fuerza en el grupo artístico, ¿no? Aún así, era muy difícil, sufrieron muchísimo, fueron muy maltratadas por sus propios compañeros, cuidado, porque tampoco los hombres de la generación del 27 podían ser muy modernos en lo cultural, pero no en lo social, es decir, no en términos de igualdad. Eran muy pocos los que reconocían el talante en igualdad de sus compañeras, y la prueba es que años después, cuando terminada la dictadura se permite de alguna manera recuperar esa memoria de los vencidos, en los que incluye gran parte de esa generación, tanto ellas como ellos, ese lienzo en blanco para restituir la memoria de esa generación se les otorga sobre todo a ellos, y cuando ellos escriben a ellas las colocan sobre todo como las compañeras de, ¿no? Yo siempre reivindiqué que el gran cambio provocado con las mujeres de esta generación y con otras generaciones es también entender que no fueron mujeres de, sino mujeres que, ¿no? Y a partir de ahí empezar a entender que esa historia requiere, necesita y debe ser reescrita, ¿no? Para entender hasta qué punto su dificultad y su lucha por ser reconocidas y reivindicadas en cuanto a su labor como artistas, y a pesar de
la larga noche de los 40 años de dictadura, ese ADN de lucha de estas mujeres permaneció, ¿no? Y nos ha permitido en gran parte ser hoy la sociedad que somos y en gran parte las mujeres que somos, ¿no? Yo me pregunto cuánto de conscientes eran ellas del movimiento que estaban generando en aquel momento. Bueno, ese es un gran debate, ¿no? Es cierto que tanto, como os decía antes, pues esa generación del 14 en algunos casos sí que se reivindicaban desde un lugar del feminismo más estructurado, más político, ¿no? En sus, diríamos, derivas políticas y hasta estructurales. Esta generación del 27, o las sin sombrero, a veces se les ha dicho que, a veces se ha podido oír que no eran feministas, ¿no? Yo estoy completamente en contra de esa premisa. Es decir, no es que no fueran feministas, bueno, el lo propio eran. hecho de crear era feminismo. Efectivamente, ¿no? Es que, claro, si el feminismo no te adhieres, el feminismo lo accionas, ¿no? Es decir, estas mujeres eran feministas, ¿no? Lo que pasa es que era un feminismo que a lo mejor ellas no interpretaban desde el lugar político, entendido no como casi de ideológico, ¿no? Porque político lo es todo, ¿no? Pero ellas, algunas de ellas, no todas, porque muchas de ellas, como Consuelo Verges, sí que tenían un activismo abiertamente feminista, ¿no? Una mujer que trabajó, Consuelo Verges, que trabajó mano a mano con Clara Campoamor, como no iba a ser feminista, si al contrario, ¿no? Pero es verdad que algunas de ellas no mostraban, es decir, veían en la diferenciación del calificativo pintora, por ejemplo, un elemento como de diferenciación de su labor, ¿no? O sea, hay ¿no? Yo soy pintor antes que pintora, ¿no? Y eso se ha traducido en no es feminista. No, lo que está aquí detrás es una lucha por entender que el término pintora las encerraba en un espacio de mujeres que pintan para mujeres, ¿no? O literatas que solo pueden escribir dentro de un espacio, dentro de un periódico en la sección femenina, ¿no? O sea, yo creo que justamente en la reivindicación de ser mencionadas como pintores y no pintoras era reivindicar un espacio de igualdad, ¿no? Entonces yo siempre digo que se tiene que entender estas cuestiones desde ese lugar. No podemos juzgar desde el hoy las decisiones del ayer, ¿no? Porque las decisiones del ayer están contempladas dentro de un espacio contemporáneo, ¿no? Y hoy es muy fácil juzgar este tipo de acciones, ¿no? Entendidas desde las premisas de hoy y sobre todo desde el paso del tiempo, ¿no? Con nuestro background, ¿no? Así que por descontado que eran feministas y por descontado que lucharon con mucha conciencia de género y con mucha conciencia de lucha colectiva, ¿eh? Sí, y la prueba está entre las correspondencias entre ellas y cómo ellas mismas se ayudaban, ¿no? Y se diríamos, autobombo de cada una de ellas, y esto es una de las cosas que, por ejemplo, en la exposición de las Sin Sombrero yo quise dejar más clara, ¿no? La relación de amistad entre ellas, o de colaboración, o de que cada vez que una de ellas publicaba o hacía una exposición, como las otras se apresuraban a dar conocimiento de ese hecho, ¿no? Esto lo voy a traer a colación después, pero antes yo percibo, y creo que es un hecho, que ansiaban la libertad, y muchas veces era incluso, como denominaba una de ellas, dentro de ellas, ¿no? Que era la única forma que tenían, ¿no? Entonces, yo a Mar le quería preguntar, nosotros damos por hecho que podemos elegir y que somos libres, pero ¿qué constituye a nivel psicológico la sensación o la creencia de que eres libre, ¿no? Vale, la libertad entendida a nivel psicológico es el permiso a ser tú misma, ¿no? Entonces estas mujeres lo que hicieron fue darse ese permiso, pero porque si no, lo contrario es violencia hecha hacia ti misma, ¿no? Que es lo que, y más en el marco de hoy del 25N, lo que reivindicamos, esas violencias invisibles que por los estereotipos o por las sociedades donde estas mujeres vivían y donde todavía
estamos nosotras, hay muchas leyes no escritas en las que tú no puedes expresarte de ciertas formas porque esta se puede criticar, está mal visto, ¿no? Y a veces eso es muy violento para una persona, el no poder ser uno mismo, ¿no? Y yo creo que estas mujeres feministas son todas, algunas con un discurso político y otras no, pero como ha dicho Tania, el feminismo se actúa y ellas es que lo actuaban, porque la otra opción para muchas es morirse en vida a una misma, ¿no? Es un maltrato emocional porque te niegas a ti misma y cuando te niegas a ti misma desapareces. Y es verdad que ya Tania avanzaba que nuestra mirada hacia ellas desde hoy, incluso hasta las palabras que elegimos, hay que pensarlas, ¿no? Porque a mí me interesa saber en aquel momento qué significaba ser moderna. Porque cómo entendemos el modernismo hoy no tiene nada que ver. Esa palabra, ese adjetivo ha pasado por tantas fases, pero en aquel momento... Sí, mira, es curioso porque dices la palabra moderna y mi mente me remite a Shirley Mangini, que desgraciadamente ha muerto hace escasas semanas, que fue para mí una de las grandes referentes, ¿no? de investigadoras que recuperaron, ¿no? la memoria de estas mujeres, una de las pioneras, ¿no? en su maravilloso libro Las modernas de Madrid. Así que, bueno, utilizo este espacio para recordar a Shirley. ¿Qué es ser modernas, no? Bueno, modernas para estas mujeres era justamente un poco esta cuestión de que también apuntaba Mar, de ser dueñas de su vida, ¿no? Es que yo creo que a mí es de las cuestiones que más me costó entender, porque yo no me he sentido nunca que no era dueña de mi vida, ¿no? Entonces, de repente, puedo ser una dueña de mi vida con obstáculos, ¿eh? Eso no quiere decir que sea dueña en plenitud, pero con obstáculos. Pero, claro, cuando te das cuenta e investigas estas mujeres y te das cuenta de que cada paso de esa libertad que nosotras vivimos, con todas las luchas que tenemos aún pendientes, pero que vivimos con cierta normalidad. En el caso de estas mujeres, poder ir a la universidad era un obstáculo, poder estudiar segundo de bachillerato. Yo recuerdo que hasta 1910 en este país las mujeres no podían estudiar secundaria, no podían tener estudios mayores. Es decir, hasta 1910 no se aprueba esa ley, ¿no? Entonces, claro, la respuesta educativa después de esta ley es que en cuestión de 10 años en la universidad habían 500 mujeres estudiantes durante la década de 1920, perdona, no 1920, pero sí, rápidamente, en cuanto las mujeres ya pueden empezar a estudiar enseñanza superior y entrar a la universidad, se precipita el acceso, ¿no? de las mujeres, sí, porque de repente se les abre una puerta a ser dueñas de su vida, ¿no? Pero ahí no terminan los problemas, ¿no? Una vez conseguido ese objetivo, después viene convencer a las familias, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Marga Gil Roset, otra sin sombrero maravillosa que desgraciadamente pues se quitó la vida muy joven y no pudimos, ¿no? gozar de lo que hubiera llegado a ser. Quería ir a estudiar a París, pero su familia la condicionó a que fuera a la universidad siempre y cuando su madre la acompañara, ¿no? Eso mismo le pasó a Ernestina de Champurcín, ¿no? Que le dijeron, vale, puedes ir a la universidad, pero tu madre va a venir contigo. Claro, imaginaros, ¿no? Es decir, ¿cómo? Perdona, la universidad ya no solamente es un lugar para las mujeres de conocimiento, que no es un lugar de conocimiento y sabiduría, es un lugar también de esa libertad, ¿no? De repente poder estar en un espacio donde ellas son independientes y pueden alcanzar cierta autonomía. Pues hasta ese lugar tienen que ir de la mano de la familia, y muchas de ellas negaron la posibilidad y decidieron no ir
bajo esas condiciones, como es el caso Claro. de Ernestina Champurtín, ¿no? Entonces, ¿qué es ser moderna? Ser moderna es esa constante... Yo creo que ser moderna es una cuestión de entender que de repente ellas ven un espacio por el que deambular hacia esa libertad, ¿no? Que muchas veces no la consiguieron, pero solo el hecho de la lucha ya los colocó en un lugar distinto, ¿no? Obviamente después van atadas a esa cuestión de la modernidad, cuestiones no menos importantes, cuidado, como es la cuestión de la moda, ¿no? Que es un tema que a veces parece que no va junto a esa cuestión más mental, y lo es, ¿no? Porque de repente esas modernas se atreven a ocupar un espacio público que hasta ese momento les era vetado, con una indumentaria que dialoga con su pensamiento de autonomía, ¿no? Y esa indumentaria es en parte es responsable de mostrar al mundo: estamos aquí y por primera vez queremos que nos miréis, ¿no? Sí, porque considero que era muy fácil dar un paso atrás, ¿no? Porque hoy en día lo vemos todo muy lógico y coherente, pero que en aquel entonces, de forma automática, tu mundo era otro, ¿no? Y lo que estabas haciendo era totalmente rebelde. Entonces constituía una dificultad adicional, porque lo fácil era volver atrás. Y voy a retomar lo que comentabas antes, Tania, de las redes que se establecían entre ellas. Y era muy espontáneo también ese instinto como de ayudarse. Y yo me inclino a pensar que esto tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer, ¿no? Quiero pensar, o por lo menos en mi entorno más cercano, que nos seguimos ayudando mucho entre nosotras. Y bueno, decías, usabas dos palabras: unidas e impecables para sobrevivir, como subrayabas en uno de tus documentales. Imagino que, claro, el hecho de estar aisladas y excluidas pues también unía mucho, pero en este sentido, Mar, tú que trabajas constantemente con mujeres y con otra red más contemporánea, ¿estás también cerca de esta creencia? A ver, yo creo que el hecho de ayudarse no viene con el hecho de ser mujer, sino con el hecho de ser humano. Lo que pasa que cuanto más se asemeja la persona a tu identidad, a tus circunstancias, más fácil te es empatizar y ponerte en esa situación, o más te golpea la causa, ¿no? Entonces, por eso se crean estas redes de mujeres en las cuales tú notas que todas compartís unas mismas luchas o unas mismas situaciones y que te han afectado de la misma manera, ¿no? Y como poco a poco hemos ido tejiendo estas redes que siempre han estado. Antes estaban de una forma informal en donde se juntaban las mujeres a lavar, en los espacios, ¿no? Que no eran importantes, no eran espacios relevantes, y poco a poco hemos ido recuperando o dándole espacios cada vez más relevantes. Y creo que el ayudarnos mutuamente unas a otras también nos hace más fuerza, ¿no? Porque siempre el patriarcado nos hemos dicho siempre que nos separa, que nos hace competir unas a otras, que nos hace ser rivales cuando estamos luchando por la atención del género masculino. Pero ¿por qué no vamos a validarnos que yo os mire a vosotras y diga: sí, sois importantes, y ya está? Da igual lo que diga el género masculino, porque ya nosotras tenemos voz y tenemos poder para poner a las mujeres en sitios de relevancia, ¿no? Y de ahí que se estén generando circuitos nuevos de lo que antes se hacía para mujeres, ahora es para todos los públicos, porque el 50% de la población está diciendo que esto interesa y esto es relevante. No sé si te he contestado. Sí, no, y además me lleva directamente a la obra de Remedios Varo, que ahora hablaremos, donde situaba ella a la mujer. Pero antes de entrar en el trabajo de las dos artistas,
una breve anotación, ¿no?, de la relación entre surrealismo y psicoanálisis, porque el surrealismo bebe directamente del psicoanálisis de Freud y voy a traer a colación un hecho que descubrí preparando la entrevista, y es que el padre del surrealismo, que es André Breton, fue admirador de Freud y con 20 años él estudiaba medicina y se fue a una especie de hospital psiquiátrico, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial. Y ahí se encontraba con muchos pacientes que venían con síntomas de lo que se llamaba en aquel entonces la neurosis de guerra. Y en estas observaciones que Breton hacía de los pacientes, claro, traían pues delirios que manifestaban en forma de lenguaje inconexo, que él lo veía como un discurso de asociación de ideas, ¿no?, de lo que Freud denominaba así. Y en vez de ver el delirio como tal, como estaba especificado en aquel entonces, él analizaba estas formas de expresarse de los enfermos como una auténtica obra poética, ¿no?, con las necesidades y los miedos de los enfermos. Y así fue como él empezó a trabajar en el inconsciente. Dicho esto, no nos vamos a adentrar en Freud en esta ocasión, pero a Freud no le interesaba absolutamente nada el surrealismo y no se interesó nunca por estas cosas. Hoy en día, y los que hemos estudiado psicología, siempre rozamos, ¿no?, el inconsciente en alguna de las asignaturas, no de lleno en mi caso. Y me gustaría saber, Mar, ¿qué papel crees que ocupa hoy el inconsciente o cómo lo sitúas tú como terapeuta? El inconsciente, o sea, el arte es una forma de expresar muchas cosas que están en nuestro inconsciente, a las cuales no les podemos dar palabras, pero a través de una expresión artística, ya sea baile, ya sea música, ya sea pintura, nos es mucho más fácil expresar toda esa amalgama de emociones que sentimos. A nivel neuro, si me pongo friki, por favor. Claro, el inconsciente es la mayoría de parte de nuestro cerebro, en nuestra working memory, que es la memoria de trabajo, la capacidad cognitiva que yo tengo de ser consciente de lo que hay aquí y ahora. Yo no puedo ser consciente de toda lo que he almacenado, todo el aprendizaje y todas las cosas que tengo en mi cerebro. Por lo tanto, todo eso se queda almacenado en el inconsciente. Y la mayoría de eso se expresa a través de automatismos. Uh-huh. Yo sé que no me gusta las chucherías y cuando las vea, yo no voy a traer a mi consciente, ay, a mí tú, Mar, eso no te gusta, por lo tanto no lo vas a coger. Simplemente en un automatismo lo esquivaré. ¿Por qué? Porque mi cerebro se ha hecho eficiente y ha hecho que todo eso se vaya automatizando. Entonces, a través del arte lo que se lleva es toda esa amalgama de inconsciente, todas esas cosas que han tenido un impacto emocional en nosotros, en todo nuestro sistema nervioso periférico, que ha hecho que esas neuronas cojan, se estresen y lo podamos a través del arte llevarlo de una forma semiconsciente, poder expresarlo, poder sin tener esa necesidad de ponerle palabras, porque al final a veces muchas cosas, las palabras se quedan cortas, ¿no? Entonces el arte siempre ha sido una forma de expresar esa parte inconsciente de todo lo que nos acontece, porque como decía, Freud es el primer que descubrió el inconsciente, pero bueno, luego trabajamos constantemente con ello, ¿no? Y se ha ido explorando. Entonces, el arte es la forma de expresar todo aquello que no somos capaces de ponerle palabras. Los que no son artistas, tú lo verás expresado en otras maneras, ¿no? Claro. Bueno, incluso te puedes no considerar artista porque no te dediques al arte a nivel profesional, ¿no? Pero puedes o sea, como que la expresión espiritual lo puedes hacer bailando en tu casa, pintando, sí, haciendo,
¿no? Ahí creo que es inherente al ser humano. Es que en la corriente que me tocó a mí estudiar en su momento estaba muy denostado el psicoanálisis, para empezar, y nada tenido en cuenta el inconsciente. Entiendo que las investigaciones a nivel neurociencia han ayudado, ¿no?, a ver toda esta funcionalidad como archivo, ¿no?, y como... Sí, la forma de donde se ha descubierto... La neurociencia ha hecho un boost. De hecho, hay muchas... Aunque Freud descubriera el inconsciente, muchas teorías del psicoanálisis que no vamos a compartir. Pero hay una investigación que se ha hecho ahora en neuro, gracias a que tenemos muchísimas más técnicas para explorar el cerebro, y es que tu inconsciente sabe antes lo que vas a elegir que tú misma. Es decir, y menos mal. Y menos mal. Es decir, lo que se hacía era que, bueno, se ponía un estudio pues, con sensores y se medía la actividad eléctrica, ¿no? Entonces se ponían cosas, tienes que elegir entre A y B. Y entonces, lo que... Hablamos de sabores, colores, o sea, cosas sencillas, ¿no? Sí, cosas sencillas, no creo que era comida, colores, eran diferentes cosas. Entonces, lo que se medía era que antes de que el área consciente de nuestro cerebro llegara el mensaje, el sistema nervioso periférico, que son todas las neuronas que recorren nuestro cuerpo, que al final son las sensibles porque en el cerebro no hay receptores del dolor, por tanto muchas veces las emociones las vamos a sentir en el pecho, en el estómago, en diferentes áreas, ya se activaban antes de que nuestro cerebro se activase, ¿no? Entonces decimos que hay un retraso, hay un delay que entre el tálamo creo que eran 0,5 milisegundos, en el cual ves las dos cosas, tu cuerpo ya reacciona y luego ya llega, responde. Y ahí es donde se descubre o se demuestra la existencia del inconsciente, o lo que los neurocientíficos vamos a llamar inconsciente. Es genial llevarlo a la parte científica, porque es una forma de validarlo, desde luego. Totalmente. Además, esa es el yo más auténtico. Claro. Sin poner barreras cognitivas, sin poner normas sociales, estereotipos, porque muchas veces, nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso nos va a decir algo y luego por normas, estereotipos y tal, no vamos a elegir lo que queremos, ¿no? Y esto es lo que hablamos en lo que sufremos muchas veces las mujeres, porque por estereotipos, por roles, no podemos expresar nuestra identidad. Y es lo que estas mujeres hicieron con luego pues, sus casuísticas. Y ahora que vamos a entrar de lleno en las obras de las dos, adscritas al surrealismo, en el caso de Varo con más fundamento, pero en el caso de Ángeles Santos, Tania, bueno, ahora hablaremos un poco del desenlace de su carrera como artista y cómo sus circunstancias vitales la llevaron a desarrollarse de esa forma, pero ¿tú la situarías también en esa corriente? Bueno, está ahí, ¿no? Es decir, yo creo que un realismo mágico también, ¿no? Podríamos dialogar, tal como surrealista a lo mejor sí que... Porque Ángeles Santos tiene muchas etapas, ¿no?, a lo largo de su vida. Es una mujer que muere a los 103 años, no lo olvidemos, ¿no? Los 102. Es decir, que tiene... Y pinta hasta muy... Sí, pinta casi hasta el final de su vida. Es decir, así que pasa por muchas etapas. Pero obviamente en esa primera etapa que va desde... que tiene 17 años hasta más o menos tiene 23, 24, si no me equivoco, que es cuando hace la totalidad de estas obras por las que está es reconocida, ¿no? Cosa que después también hablaremos de esta cuestión, pero dentro de esa corta etapa, pero por fructífera etapa, también hay muchas etapas, ¿no? Y entonces yo creo que lo mejor en cuanto, por ejemplo, bueno, un mundo, ¿no? Si se podría enmarcar, o la tierra, ¿no? La Terra, ¿no? Que es un cuadro muy bonito que está en el Museo de l'Empordà. También podemos explorar algunos elementos surrealistas, ¿no? Pero yo creo que también dentro del realismo mágico
que es por donde ella empieza, si no me equivoco, tú sabrás. Y tal vez se le ha considerado también surrealista porque la obra más reconocida es El Mundo, precisamente, que es la que sí que se encuadra de lleno en esta temática, en este estilo. Es curioso porque voy a retomar unas palabras de Estrella de Diego. La definió como juventud de pintura surrealizante, que no sé yo la distinción entre surrealismo y surrealizante, lo mismo podéis ayudarme, y no de realismo mágico. Sí, bueno, ya. No, yo si Estrella de Diego dice que no es realismo mágico, es no realismo mágico. Si yo lo que diga Estrella de Diego va a misa, no saldrá de mi boca ningún elemento contrario a lo que diga Estrella de Diego. Pero, ¿cuál es otro de ¿cuál mis es la referentes? distinción? Yo quiero ser Estrella de Diego, exacto. Pero ¿cuál es la distinción entre surrealista y surrealizante? O sea, yo creo que Estrella lo que se refería con esas palabras es que efectivamente es un poco lo que decíamos antes de que no se incluye. Ángeles no hace una inmersión absoluta en el surrealismo, vale, sino que hace unos trazos que se asemejan al surrealismo, ¿no? Y que parece como que va a entrar, ya, pero no entra, vale. no entra, ¿no? Entonces, al lado de Baró, ¿no? O de la propia Maruja Mayo, sí que son como a veces claramente está alejada, pero de repente en un mundo, ¿no? En Terra, en toda hasta en la tertulia puedes de repente encontrar algo que dices, un momento, vale. Aquí está a punto de entrar, pero no se sumerge del todo, ¿no? Y con lo del realismo mágico, yo creo que sí, pero bueno, tampoco no soy una experta en estilos, pero sí que cuando yo veo la obra de Ángeles Santos hay algunas obras como, por ejemplo, esta que tenemos del retrato de Conchita, ¿no? Que tú misma lo decías antes, ¿no? Que se enmarca dentro de ese realismo, pero que de repente hay elementos, ¿no? Que hacen ensoñadores, ¿no? En cuanto a la propia luz, pero también a las formas, ¿no? A la perspectiva y esos lugares también ¿no? Donde está apoyado Conchita, ¿no? Es una cama, es un espacio, es decir, no sabes muy bien. Y también, sobre todo, esa como formas. Hay una primera obra de Ángeles Santos, ¿no? Que es muy bonita, que es La tía Marieta, ¿no? Que es una obra que también las formas están como... No son nada realistas, ¿no? Están como abultadas, por lo cual parece que todo tiene una cierta deformidad, ¿no? Y Ángeles Santos juega mucho con esa deformidad de los cuerpos. No sé, pero tú... Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que se refería con surrealizante el hecho de que hay algunos trazos que sí que nos evocan, ¿no? El surrealismo, pero que no. Voy a hacer un breve resumen para conocer un poco más la trayectoria relacionada con su vida, ¿no? Y es que hay un punto de inflexión cuando ella tiene 17 años, precisamente cuando expone esta obra que está en el Reina Sofía al mundo, en 1929. Y para ello voy a rescatar unas palabras de Ramón Gómez de la Serna, que luego quiero que Tania nos cuente la anécdota real. Él decía así: Ángeles Santos, que aparece como Santa Teresa de la pintura, oyendo palomas y estrellas que le dictan el tacto que han de tener sus pinceles. Entonces, es cierto que su obra de aquella época era sorprendente, de una madurez pictórica inusual, y tenía, bueno, es difícil asumirlo, pero parece que de forma sintomática era bastante obsesiva, como que de hecho, según he leído, su padre le puso al lado del caballete una cama para que descansara entre pincelada y pincelada. Y también le gustaba mucho el piano. Ella dice que tocaba granados, por ejemplo, pero que lo suyo, su vocación era la pintura. En un momento dado, que ahí es donde quiero que hagamos un poco de análisis, se desencadenó como una cierta enfermedad mental que los padres directamente decidieron llevarla a un hospital psiquiátrico. Y una vez salida de esta experiencia, cambió completamente su pintura, ¿no? Y ella dice que empezó a pintar flores porque decidí que no quería pintar cosas tristes. Me dije a mí misma, ya no pinto más cuadros estrambóticos, de ahora en adelante solo haré cuadros de jardín. Dejé de pintar porque no quería sentirme extraña. Bien, claro, hay dos puntos aquí. Hay una transición clara
y una primera etapa, una segunda etapa. Pero sí que es cierto que se analiza a la mujer en el arte como comparación con otras o comparación con otros artistas. ¿Por qué no son igualmente válidas, no? Y entonces quiero, Tania, que nos cuentes un poco, tú que, bueno, te has sumergido en este universo en altas profundidades, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió, a ver, primero yo creo que antes lo hablamos un día, ¿no? Creo que es importante entender también una cuestión que antes apuntaba sobre el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, cualquier pintora de esa época con voluntad, diríamos, o cualquiera no, muchos de ellos fueron obsesivos, ¿no? Casi compulsivos, y muchos de ellos, hablando en masculino y hablan directamente a los hombres, muchos de ellos esta obsesión les conllevó acciones en sus entornos hasta de cierta, ¿no?, desprecio, y sobre todo hacia las parejas mujeres que tenían, ¿no? ¿A dónde voy? Que curiosamente, esto que es un hecho bastante normal en muchos hombres pintores, nunca se ha tratado desde el lugar de la salud mental, ¿no? Eran hombres, es decir, su genialidad pasaba por la obsesión. En el caso de las mujeres, en esa época, y pasa mucho después cuando se recupera parte de la historia de ellas, esta obsesión, que también forma parte de su genialidad, ¿no?, o es debido a su genialidad, pasó a ser tratada como una especie de locura transitoria, claro, de necesidad de, ¿no?, está loca, o perdió el sentido, o perdió la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me pregunto por qué. Es decir, Ángeles Santos, como tú decías, efectivamente era una pintora obsesionada, con su Estamos obra. hablando que tenía 17 años. Ahí voy. Es decir, era una pintora obsesionada con el ejercicio de pintar, porque era su vida, pero claro, la cuestión es que no es que eso... A ver si me entiendo lo que quiero decir, correctamente lo que quiero decir, ¿no? Es decir, esto no era una cuestión de salud mental en el caso de Ángeles Santos, que acabó siéndolo por cansancio, sino lo que pasa es que era una chavala muy joven, es que tenía 17 años, ¿no? Y de repente, cuando ella pinta de una forma obsesiva, también porque es su manera de huir de una vida que la oprime, ¿no? Uh-huh. Sí, ella cuenta muchas veces que es a través de la pintura donde ella ve casi una ventana, ¿no?, a una vida posible, ¿no? O sea, es una manera de imaginar un mundo que en el fondo no es el de ella. Uh-huh. Todo, y que ella es una chica con una familia que es bastante nómada, porque su padre trabajaba en aduanas, ¿no? Entonces viajaron bastante, pero aún así ella sentía desde muy joven que su mundo era muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, hay una frase de Ángeles Santos, muchos años después, que dice, yo quería ser un hombre para poder viajar, ¿no? Porque ellos viajaban, me hubiera gustado ser un hombre porque podían viajar y las mujeres no podían, ¿no? Por lo cual hay un elemento también que creo que acompaña esta obsesión por el trabajo en casi en una manera de soñar o de formar parte de una vida que ella siente que no es la suya hasta ese momento, ¿no? Entonces, efectivamente, Ángeles Santos empieza a pintar desde muy joven. Yo creo que fue en el Museo de Girona donde hay la colección de Santos Turruella, del hermano de Ángeles Santos, que fue un crítico y coleccionista muy importante, donde hay un retrato del propio Santos Turruella, hecho por Angelita, en ese momento Angelita, ¿no? Familiarmente le llamaban Angelita, que yo creo que Ángeles debería tener, no sé, a lo mejor tenía 15 años, ahora no sé exactamente qué edad, pero un retrato muy de juventud, casi de niñez, ¿no? Por lo cual es una niña que pinta de una forma ya espectacular, ese retrato ya es espectacular, teniendo en cuenta que es una niña, desde muy joven. Entonces, a los 17 años, cuando están en Valladolid, es cuando, ¡pum!, ¿no?, de repente explota el fenómeno Ángeles Santos, ¿no?, a través de una exposición, y es cuando, como tú decías,
la gente de Madrid, los intelectuales de Madrid, Lorca, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, de repente, cuidado, hay una chica en Valladolid que pinta como Los Ángeles, ¿no? Y es la atención de esos hombres de la alta cultura que hace que esa muchacha, que no estaba ni mucho menos preparada para recibir esa atención con lo que comporta a nivel de presión para una misma, que se ve obligada, pero no porque... No creo que nadie le diga pinta, 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 ¿no? Sino porque ella se ve obligada a seguir, a dar respuesta a esa atención, ¿no? Y ahí es cuando empieza a desarrollarse creo que esa tendencia a la obsesión se va acumulando y Ángeles Santos acaba extenuada, ¿no? De pintar, es que no hace más que pintar. Claro, es que un mundo que es del año... Posiblemente. 29 Sí, de se un presenta en el mundo... Salón de Otoño del Sí, ¿no? 29. Creo que es un cuadro de ¿cuántas dimensiones? Es gigante, es espectacular. Es que estamos hablando de una chica de 18 años pintando un cuadro que yo no sé si no es el más grande del Reina, pero si no cercano está. Es decir, Creo que hizo como en 2 años 16 Claro. cuadros de esas características, sí. ¿no? Entonces llega un momento en el que su psique dice basta, ¿no? A este cansancio y a su propia exigencia. Y es ahí cuando la familia la interna en un sanatorio para que pueda descansar. El otro día hablábamos, y yo creo que es importante también, porque a partir de aquí, pues bueno, ¿no? Cuando se recuperan a la historia de las mujeres, siempre se tiende mucho a la fabulación, ¿no? En cuanto a estos espacios que tampoco no acaban de quedar claro, pero también porque forman parte de la vida personal de cada una de estas artistas, pero se intenta fabular, ¿no? ¿Qué pasó ahí entonces? Que Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que parecía que había como... Se insinuaba que hubo un cierto intención de romance entre él y la jovencísima Ángeles Santos, ¿vale? No olvidemos la jovencísima Ángeles Santos, entró en cólera ante la noticia de que ella estaba encerrada en un sanatorio, ¿no? Entonces hizo un artículo en un periódico de Madrid como cargando a la familia de que la habían encerrado y que le cortaban las alas, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente injusto ante lo que entiendo que pasó y por lo que he podido saber después de hablar con varios familiares. Es injusto de cara a la familia de Ángeles Santos. Si la familia de Ángeles Santos, sobre todo su padre, lo que intentó es proteger a Ángeles Santos de un camino muy peligroso, ¿no? Porque, a ver, tú misma nos contabas el otro día que creo que es útil conocer la situación en la que los padres o el padre tomó la decisión, ¿no? Sí, exacto. Ella parece ser que la crisis la decisión se toma en el momento en que ella tiene una crisis que abandona, ¿no? la casa y se la encuentran perdida, desnuda y como entrando en una especie como de lago, ¿no? En la que se supuso que después la posibilidad de que ella hubiera intentado quitarse la vida. Eso también es un supuesto, ¿eh? No se sabe si realmente, pobre, pues lo que estaba era una especie como de crisis nerviosa, de crisis personal, de crisis de cansancio y bueno, pues reaccionó de esta forma, ¿no? Pero entonces la familia obviamente lo que hace es protegerla, ¿no? Claro. Y claro está que se entiende que es protegerla desde las premisas de la protección del patriarcado de esos años, ¿no? Es decir, hoy hubiéramos hecho otra cosa, por descontado, pero es hoy, no es antes. Esto pasó creo que en 1930 o 1931, ¿no? Es decir, que claro, en ese momento también la educación familiar, por mucho que los padres de Ángeles Santos, como tantos otros, eran seguramente una familia
conservadora en cuanto a la educación de sus hijas, y todo. En este caso, el padre de Ángeles Santos siempre aprobó la dedicación a la pintura de su hija, ¿no? Y le dio mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Pero también la protegió, ¿no? En las medidas que podía este hombre protegerla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como bien dices, Ángeles fue paulatinamente, no fue de la noche a la mañana, es decir, realmente cuando Ángeles deja de pintar de esa manera que había pintado hasta ese momento, fue cuando conoce a Grau Sala, que será su marido, y cuando se casa, ¿no? Es decir, es el matrimonio el que hace que Ángeles Santos decida hacer un giro en su vida, y ha ido abandonando paulatinamente esa forma, y ha rebajado el nivel de trabajo, y es cuando finalmente se casa, que para ella hay un giro, ¿no? Y deja de pintar de esa forma que había pintado hasta ese momento, y pasa a pintar otro tipo de pintura, otro tipo de estilo que no hemos sabido entender, ¿no? Es decir, que ha sido como dice Estrella de Diego, ¿no? Volvemos a ellas para citarla. Picasso tiene muchas etapas y todas ellas reconocidas. Ángeles Santos parece que solo puede pintar de una forma para ser reconocida, y toda esa obra posterior, nada menos que 80 años de carrera, que no son 10, son 80 años de trayectoria, no somos capaces de darle el lugar y el espacio de reconocimiento que requiere. Te puede gustar más o menos un estilo, como pasa con muchos pintores o con muchos autores masculinos, pero no por eso dejan de ser Picassos, o por eso no dejan de ser Dalís, o por eso no dejan de ser cualquier otro autor, ¿no? En ellos se les permite el cambio, y a nosotras se nos obliga al estancamiento, ¿no? En cierta forma, en ese lugar donde hemos sido reconocidas no nos podemos mover, ¿no? Y Mar, es un poco indescifrable, pero hay varias variables que podemos asumir con cierta tranquilidad, y es como el sentirse extraño, pero desde luego yo pondría el foco tal vez en esa edad, ¿no? Para asumir ese torbellino, ¿no? de emocional de lo que supone estar en el punto de mira a nivel nacional en el arte, mujer, otra vez contexto años 20. Tampoco, no sé, se podría, y revisaremos ahora un poquito más adelante el tema de la identidad, pero no sé si es el caso. ¿Tú cómo ves esta transición con estas variables que tenemos? Vale, bueno, primero de todo a mí me gustaría hablar de cómo se trata el carácter obsesivo, ya seas mujer o seas hombre, ¿no? Porque ¿cuántos genios conocemos con carácter obsesivo que se les ha permitido excentrificar? Bueno, pero pocos se libran porque gracias a ese carácter les conocemos, su obra ha sido grande, ¿no? Porque otra persona sin tanta desregulación no tendría esa necesidad, por lo tanto, ¿no? Pues tendría una vida sin esa necesidad compulsiva de generar obra o literatura. O yo estuve por mi doctorado en Cambridge, y en el baño que ocupaba Einstein había una pizarra para que no se le escaparan, ¿no? Es un carácter obsesivo. Gracias a muchos caracteres obsesivos hemos avanzado como en la ciencia, en el arte, etcétera, ¿no? Pero ese doble rasero de un carácter obsesivo en un hombre, eso es excéntrico, se permite, y en una mujer se intenta, está mal, ¿no? No es saludable, por tanto se intenta encasillar. Entonces, un carácter obsesivo es una obsesión, es una forma de compensar una desregulación de tu sistema nervioso, ¿no? Cada uno tiene sus mecanismos. Hay quien le da por las obsesiones, hay quien le da por unas adicciones, cada uno tiene sus salidas. Entonces, en este caso, la autora necesitaba compulsivamente expresar todo eso que ella tenía adentro, hasta que llegó un momento que, como decimos, procesó ese trauma, su sistema nervioso se reguló, quizá a través de esa nueva vida que empezó, fue regulando, y ya no pintaba desde la necesidad de expresar ese malestar, porque
siempre quizá, porque no sabemos, no lo he tenido delante, ¿no? Pero quizá eso ya estaba procesado, ¿no? Ya estaba sanado. Entonces, el desde dónde pintaba para ella era ya desde un lugar más amable. Y esto le pasa a cualquier artista, a cualquier persona, que tenemos etapas en la vida, etapas vitales donde estamos desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Van cambiando porque nosotras vamos evolucionando y no siempre somos la misma persona. Y yo creo que ella fue ese carácter compulsivo, que siempre lo tienes, pero fue regulándose ese sistema nervioso, por lo tanto ya no necesitaba de esas compulsiones para sentirse regulada. Es curioso porque en ese proceso de repente, no sé si es circunstancial, ¿no? Que ella se ve ingresada en... Bueno, pero el propio hecho de tú sentir una extrañeza contigo mismo debe ser duro. Sí, de hecho es una de las señales de que no está bien la salud mental, es cuando tú pierdes tu identidad. Es decir, estás desconectada de ti misma y no conectas con esto que hablábamos antes, con esa información de ti misma, ¿no? Y es, aunque en el día a día tampoco podemos estar todo el rato 24/7 conectadas porque no haríamos otra cosa. Yo estoy 1/7 y ya me siento... Que ya es. Ya es. Me siento ahí. Porque siempre te lo dicen, es que no estás conectada contigo misma. Y dices tú, reconozco que me pone estresa, nerviosa, claro. Me estresa muchísimo, ¿no? Claro. Encima tengo que conectarme, ¿no? Sí. Entonces, como Dios, no termino, espérate, ¿no? Dedicaré a que yo me levantaré 1 hora para leer, 1 hora para conectarme. ¿Para escucharme? Para escucharme y ya son las 12 y ya estamos, ya me he estresado. Efectivamente, no es la vida suficientemente demandante como para que encima nos exijamos estar conectadas con nosotras mismas. Pues no podemos, pero sí que es saludable ir haciéndolo pues un ratito, un poquito. A veces cuando hay mucho malestar emocional, un mecanismo de supervivencia es desconectar. Yo ahí no entro y esto... puede ser saludable, es un recurso de tu cerebro que te está protegiendo porque igual la emoción en ese momento es muy intensa, es muy reciente. Cuando recibes una noticia muy impactante, tú al principio no te la crees, estás como, yo lo sé de aquí, pero no de aquí, porque yo me estoy protegiendo porque a mí esto me está haciendo mucho daño. Pero bueno, poco a poco van pasando los días, va bajando la intensidad de eso y tú de repente conectas, ¿no? Y te echas ahí una buena llorera de decir, ahí va, esto es de hace una semana. A veces decía mi hermana el otro día, yo creo que estoy llorando cosas de hace un año, ¿no? A veces la conexión, bueno, va poco a poco conforme a la capacidad de sostener el dolor que tenemos cada una de nosotras y los recursos de autocuidado que tenemos. Pero esto hay que desarrollarlo porque si no te vas desconectando y pasan años y años y puede llegar un momento de completa no saber quién eres. Y esto a las mujeres nos pasa un montón. ¿Por qué? Pues porque para ser socialmente aceptadas tenemos que estar desconectadas de nosotras mismas. Porque si da la suerte que por mi carácter es lo que el patriarcado dice, estupendo. Pero como yo sea una tía que por carácter no encaje en el estereotipo de mujer patriarcal, yo estoy jodida. Entonces, ¿qué hago? Pues o me acepto el ostracismo y que no tendré de ese éxito o lo que sea en la vida, o me mutilo a mí misma. Y mutilarme a mí misma es tener un problema de salud mental en el futuro. De ahí que las mujeres seamos las que más ansiolíticos consumimos, las que más problemas de salud mental tenemos, también porque como no podemos expresar la rabia, no podemos expresar el dolor, bueno, pues nos dopamos, nos desconectamos. Y de ahí viene mucho el tema de la depresión, de la desconexión de una misma. Y lo que hicieron estas mujeres, estas mujeronas, fue sacar eso sin miedo, porque a veces había una que decía, ¿no? Conseguimos la libertad, aunque la libertad fuera dentro de nosotras mismas. Sí. Esta frase a mí me parece no sé quién era. preciosa, no lo sé ahora, pero es una frase preciosa porque a veces yo estoy en un contexto en el que no me permito ser, pero yo me valido a mí misma. Y eso ya es súper saludable. Lo que pasa es que cuando nacemos en un contexto en el que
hay cosas de nosotras mismas que no se acepta, internamente nosotras tampoco nos damos el permiso. Y cuando vamos descubriendo eso, es como, ¡ah! ¡Ostras, qué bien! Bueno, es que fíjate en el contexto cultural el contraste, ¿no? Lo que decíamos, lo que le pasó a ella o esta forma de pintar compulsivamente, si le hubiera pasado a un hombre, posiblemente se hubiera atribuido la genialidad, que era algo que se consideraba tradicionalmente que era genético, que lo tenían los hombres y que no podíamos adquirirlo a nivel cultural. Por tanto, era imposible que nosotras fuéramos genios, ¿no? Nadie pensaba, bueno, es que no tienen acceso a la formación reglada, no pueden copiar el desnudo, no pueden aprender anatomía, que es básico para pintar temas importantes, ¿no? Sencillamente no podíamos ser genios y cuando sobresalía alguna mujer, entonces se la felicitaba porque pintaba de manera muy masculina, es lo que decía la crítica. Sí. Y después de haber triunfado en vida, desaparecían, que es lo que la historiografía está revisando ahora, ¿no? Pero prácticamente todas habían desaparecido. De hecho, el contraste es considerable. Yo tengo que decir que en cuanto a eso yo tuve la gran suerte de poder entrevistar a Ángeles Santos, como 2 años antes de su fallecimiento. Bueno, entrevistarla creo que es como ponerme galardones, que no la entrevisté, la fui a ver, la visité a su casa y conversé con ella, y una de las cosas, estoy hablando pues de hace muchos años ya, pero una de las cosas que me impactó más fue que gran parte de las obras que ahora están en museos estaban en su casa, ¿no? Y entonces fue como una sensación de... Yo he llevado mucho tiempo estudiándola sin sombrero, ¿no? Y de repente validé esa cuestión, ¿no? Por primera vez vi realmente que eso sucedía, ¿no? Es decir, que yo recuerdo haber visto en casa de Ángeles Santos su autorretrato, o sea, que ahora se encuentra en el Reina y que es una de sus grandes obras. Yo te estoy hablando que yo visité a Ángeles Santos en 2011, creo, ¿no? En 2012, como mucho, 2011 creo que era. Por lo cual no hace tanto, ¿no? De que hay como una recuperación de esas figuras, y hay la necesidad de entender que ningún espacio de reflexión, de conocimiento, ya sea cultural o cualquier disciplina, no es riguroso si no se les incluye a ellas, ¿no? Y tengo que decir que esta cuestión del olvido es algo que esta generación en concreto, por su longevidad en muchos casos, pero también por una cuestión de vida, de años, ellas lo presenciaron, ¿eh? Sí, ellas presenciaron y fueron muy conscientes del mecanismo del olvido, ¿no? Yo siempre contaré que es para mí ese descubrimiento, ¿no? Esa certeza de ver en sus escritos personales hasta cómo llegan a reflexionar en cómo se está construyendo el olvido, o cómo ellas, aun su trabajo, sus luchas, sus reivindicaciones, sus logros en su vida activa, no estaba siendo recuperada o reconocida en los posteriores, como decía antes, ¿no? Cuando aquí se vuelve a escribir sobre esa época, sobre la época anterior a la dictadura, ellas no están desde el lugar que se merecen. Es desolador, ¿eh? Sí, son los escritos más duros que yo he leído de su puño y letra, ¿eh? Siempre cito a Ernestina Champurcín, ¿no? Que lo escribe en su diario, en la que dice, ¿no? Tengo la misma edad que mis abuelos o que mis abuelas tenían cuando yo me acercaba a preguntarles sobre su vida, algo así, no es textual, ¿no? Qué feliz sería si algún joven se acercara a mí, ¿no? Tengo tantas cosas que contar, ¿no? Y esto lo escribía a finales de los años 80, pocos tiempo antes de morir, ¿no? Por lo cual eso también las estresó mucho y también les provocó una gran sensación de cierto síndrome también del impostor de algún lugar, ¿no? De que todo lo que habían hecho en el fondo no había servido de nada, y que todo su sufrimiento no había... Bueno, es decir, no tuvieron la suerte de poder alcanzar. Hubo reconocimientos, hubo gente que se acercó a ellas, ¿eh? No era nada, ¿eh? Ni mucho menos, y suerte hay de esa gente que fue visionaria, ¿eh? Pero ojalá, ¿no?, hubieran aguantado hasta el hoy, donde hay un gran
empieza a haber un gran reconocimiento hacia ella. Claro, ahora vamos a ir a Mercedes Varo, que es diametralmente opuesta a Ángeles Santos. También tiene que ver mucho el exilio, ¿no? Porque, por ejemplo, ella trabajó, vanguardista y surrealista la mayor parte de su carrera, reconocida en México y de hecho, Norma, es muy difícil encontrar obra suya hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos mucha suerte de haber podido ingresar esta obra, porque realmente las colecciones, como se fue y desarrolló su trayectoria en México, es allí donde están la mayoría de las obras. Como presentó esta obra la exposición Lógico-Fobista, es decir, una obra importante de ella y que le define mucho, esta obra pasó a la colección particular del crítico que organizó esta exposición Lógico-Fobista, que es Magí Casañas, y a su muerte su mujer nos donó esta obra, que era Rosa María Fernández, y gracias a eso podemos tener la obra de un artista que hoy se cotiza en varios millones de euros y que, por supuesto, en un equipamiento público. Sí, creo que una de sus piezas fue subastada por $6 millones, que es la artista por detrás de Frida Kahlo más valorada en este punto de América Latina, sí. Bueno, yo creo que hace poco estuve en el MoMA y hay una sala con pintoras y está Baró, está Frida Kahlo, Carrington, claro. Es decir, que está, pero ¿no? Que se mueve en ese, como bien merecido lo tiene. Sí, sí. Y esto le viene después de su muerte. Sí. Claro, porque no hay peor violencia que no ser reconocida, ¿no? Remedios Varo tiene cierto éxito en vida, ¿eh? Es decir, y era una persona disfrutona, ¿no? Yo he leído unas anécdotas maravillosas. Era íntima de Leonora de Carrington. Sí. Y bueno, a ver, ella pudo desarrollar su vocación, ¿no? Y su familia le ayudó y tiene toda esa parte técnica, ¿no? Heredada un poco del padre, que era ingeniero, ¿no? Si no me equivoco. No sé, sí, creo que sí, ¿no? Que el padre. El caso es que ella, tiene toda esa trascendencia del mundo surrealista, pero tiene una narratividad muy potente. Y me gusta mucho porque ella tiene esa conciencia de ser mujer y elevar a la mujer situarla fuera del deseo, como de la percepción de deseo del hombre. Y esto es muy... iba a decir innovador, pero ni siquiera, es muy rupturista, ¿no? Y ese es el valor fundamental, aparte de que las obras son maravillosas, ¿no? Claro. Sí, yo creo que además Remedios pinta desde ese lugar absolutamente del ensueño, ¿no? Y también, ¿no? Siendo muy consciente de la percepción de los límites de la propia salud mental, ¿no? Aún no llamados salud mental, ¿eh? Es decir, que los propios elementos de la inconsciencia, ¿no? de la exploración más íntima de sus propios sueños y de su propia imaginación al extremo, ¿no? Es decir, las obras de Varo son obras muy maravillosamente locas, ¿no? Sí, para mí ella tiene algo de pensamiento divergente, Sí, es decir, esa capacidad de abstraerme del status quo y mirar las cosas de forma diferente, de ahí a que ella sea capaz de identificar, ¿no? Cómo la mujer no está siendo vista y ella reivindicarlo, porque es capaz de abstraerse de lo que le ha conformado su realidad y poder tener un pensamiento lateral que de ahí que es lo que la hace genio, lo que la reside su genialidad, ¿no? En ese pensamiento lateral que hoy diríamos hay un poco de neurodivergencia, hay un poco de pensamiento lateral, crítico, que es, y lo refleja también en la obra que tiene, lo refleja en su carácter disfrutona, Sí. junto aquí. O sea, era También se interesaba mucho que yo creo que esto también debe haber nacido, no lo sé, es una hipótesis, en México, ¿no? El tarot, toda esa parte más esotérica, la astrología, que complementan muy, muy bien su obra. Sí, fíjate que también en esa relación, ¿no? Su gran amiga Leonora Carrington, ¿no? Si la exposición que se hizo en Madrid también demostraba ese universo, ¿no? En que toda esta cuestión de la espiritualidad, en el sentido del lo que tú dices, ¿no? Del tarot, de esa cuestión más que casi parece que pinta con
la sensación del alma, ¿no? No tanto con la mente racional, sino que se deja llevar por un trazo casi inconsciente, ¿no? Yo creo que Varo tiene pinta desde un lugar muy, muy, bueno, extracorpóreo, ¿no? Casi, y hace que su obra sea realmente ¿no? Inquietante, misteriosa, ¿no? No sabes, porque no sabes definir cuáles son realmente los referentes, ¿no? No los referentes estilísticos, que están muy claros, sino los referentes de dónde sale, de dónde saca todos esos lugares imaginados, ¿no? Sí, la propia obra que tenemos aquí hoy, ¿no? Es una obra también muy perturbadora, todo el que se aleja de todo el estilo que después... porque, perdona, ¿de qué año es esta obra? 29 también, sí. 29, ¿no? Sí, te lo digo, 29, es que creo que lo tengo. Entre Es el muy 32 y el instintivo. 36. Eso, sí, 32, 36, no sé, marca aún no se sabe. Pero bueno, es un poco una obra que se distancia de todo lo que hará después, colorista, y como decíamos, plenamente surrealista. Y aquí está, ¿no? Es esta obra inquietante como en un paisaje que parece quemado, con una figura de un hombre con sombrero, con una vara, ¿no? Intentando... Es curioso porque es así como se posiciona ella en el surrealismo, ¿no? Con esta obra que será tan diferente, que tiene, bueno, estos colores tan oscuros y en este paisaje que está arrasado. Es una escena de violencia de un hombre que posiblemente sea un burgués, ¿no? Por el sombrero o demás, que está atacando a una Venus. Es como, bueno, su mirada de lo que es una mujer en el surrealismo en ese momento es bastante dura, por lo menos, ¿no? Cómo se posiciona. Bueno, y sobre todo es inquietante el título, Sí. ¿no? Es decir, Sí. que Violencia. Violencia, Sí, ¿no? sí. Porque la obra es oscura, pero no refleja un gesto, ¿no? A primera vista lo ves y no tienes que identificar el gesto de la violencia. Yo cuando vi la obra pensé, para mí el gesto de la violencia es como el espacio quemado, ¿no? Es como si alguien hubiera quemado ese bosque, ¿no? Sí, para mí. Pero claro, ¿dónde pone el ojo? ¿Dónde pone el foco de la violencia Varo en esta obra, ¿no? En el hombre con el palo, en el espacio quemado, en esta Venus abandonada en este lugar, pero que a la vez parece que es lo único que sobrevive, ¿no? Del fuego. Bueno, yo es que doy por hecho que es un bosque quemado, ¿eh? Puede ser que me esté equivocando y doy a entender, y no es así, ¿eh? Pero claro, por los colores grises, negros, por ese coche en el fondo, también negro, ¿no? Que parece que todo esté carbonizado y la única figura que parece sobrevivir a esa cuestión y que mantiene la pureza del blanco es la Venus, ¿no? Entonces es una obra que tiene muchas interpretaciones, ¿no? A mí es que es lo que más me interesa de la obra de Varo, es las múltiples interpretaciones que tienen. Bueno, me interesan muchísimas cosas de la obra de Varo, pero siempre me sugieren múltiples relatos, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? A mí me da la impresión de que ella tiene como una gran historia y luego ya con toda esa concepción se traslada a los cuadros, porque todo tiene una historia, cualquiera de los cuadros, ¿no? En realidad. Y luego, en contraposición a esa parte más esotérica, le interesaba mucho la ciencia, creo que la geología, entonces es un perfil como súper completo. Pero fíjate que esto es una cuestión bastante común, ¿eh? Maruja Mayo también le interesa mucho todo lo esotérico y la ciencia, ¿eh? No sabía. Es decir, cuando... también tiene muchas obras donde hace relación a todo el tema esotérico, a todo el tema de la ciencia. Yo recuerdo a su sobrino Antonio Gómez, que nos contaba que cuando Maruja volvió del exilio le encantaba reunirse con gente de la ciencia, ¿no? Y hablar de cosas sobre la ciencia y sobre todo el tema del psicoanálisis y todo el tema esotérico también le fascinaba, ¿no? Y sobre todo cuestiones del universo. Decía que veía que cuando ya por a través de la tele ponían programas sobre el universo y los misterios, ella alucinaba, era como, esto es el futuro, ¿no? Es decir, que hay algo en toda esta cuestión
también muy atada a las vanguardias y al surrealismo, todo el tema esto del misterio de la vida, ¿no? Del misterio del espíritu. Es que yo, mira, como científica te diré que antes que algo sea científico puede ser esotérico. Claro. Hay que tener una hipótesis que luego tú la puedes intentar demostrar, ¿no? Pero tiene que haber, hay algo de intuición científica, de intuición innata antes de que tienes que tener para luego buscar la forma de demostrarlo. Y muchas veces, pues muchas cosas que se creían que eran de populares habladurías se han ido demostrando. Y luego hay otro no está punto. tan alejado, ¿no? No, para nada. Hay otro punto interesante que es un rasgo de personalidad, que es la extraversión, que todos pensamos que es tirarnos hacer puenting y ir a una fiesta y disfrutar, que sí, pero es el afán de cognición, y es que me encanta, porque claramente estas mujeres tenían una curiosidad, un afán de conocer, de salirse, o sea, y está en ellas. No en todas, evidentemente, pero en lo que me cuentas de Maruja Mayo y por las anécdotas que he leído de Remedios Varo, que hay una que me encanta, que es como que cogió una guía tipo de páginas amarillas y iba así, pues este teléfono, y le llama y le invita a una fiesta, porque hacían fiestas y de repente la persona aparecía ahí. Era genial, o sea... o sea, es típica persona que te hubiera gustado como tenerla cerca, ¿no? Como llena de vida. Como amiga, ¿no? Yo creo, por descontado, yo es que siempre, yo nací mal. Nací mal. Ojalá hubiera bueno, no sé, porque a lo mejor son 100 años antes, pero solo a mí me contaba mucha gente, ahora con esto del teléfono Remedios Varo, es que Maruja Mayo me contaban que Maruja, cuando vuelve a Madrid, que es una situación también muy triste, ¿no? Porque ella es reconocida, pues seguro la movida madrileña, por ejemplo, la adopta un poco, pero ella se siente muy sola, ¿no? En Madrid, no. Ella se acostumbraba a llamar a sus amigos a altas horas de la noche y entonces ella no dejaba de hablar durante 4 horas. Entonces, mucha gente que tuvo el placer de vivir una experiencia de estas sensoriales me decían, del otro lado nos quedábamos dormidos y ella seguía, porque ella en el fondo le daba igual. Claro, era una acción performática. Me parece como, no te llamo para tener conversación, te llamo para hablar yo únicamente. No necesito que tú me cuentes de tu vida, porque me interesa muy poco, sino que lo que me interesa es que yo pueda hablar de mi vida, ¿no? Entonces, pero además de altas horas de la noche, a las 12 de la noche así, cogía el teléfono y entonces llamaba a alguien de su agenda, entonces le daba una maravillosa paliza de 4 horas, ¿no? Y desde el otro lado, más de una persona me había contado, yo me dormía, literal. Pero ¿quién le iba a colgar a Maruja Mayo, ¿no? Es decir, cosa que entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, digo que esta cuestión creo que en todos estos actos, tanto Remedios Varo como Maruja Mayo, es porque ya de alguna manera su vida es performática, ¿no? Es decir, todos sus gestos tienen algo de performático, ¿no? Por todo lo vivido, que ha sido mucho, ¿eh? Cuidado que el exilio no es baladí, ¿eh? En la vida de estas mujeres, y lo que representa para la vida de estas mujeres el exilio y para lo que representa en cuanto a sus logros obtenidos hasta ese momento. El exilio es un antes y un después. El exilio es en muchos casos un retroceso inmenso en sus logros como en materia de igualdad, en materia de de libertad, en materia de autonomía. Fueron muchos los casos donde el exilio supuso un volver a o no volver, porque justamente ellas habían conseguido no estar, pero sí colocarse en ese lugar del que siempre habían huido, ¿no? Que es el espacio doméstico, ¿no? Y fue terrible, ¿eh? Fue terrible y bueno, supuso para muchas no fue el caso de Remedios Varo ni de Maruja Mayo, pero Maruja Mayo porque no estaba casada, cuidado. Pero para aquellas que sí que tuvieron familia, supuso un parón en su evolución natural como artistas, ¿no? Y eso fue muy importante, ¿no? Y entre ellas para las que se quedaron, ¿no? O sea, es que, bueno, claro, igualmente para las que se quedaron, efectivamente, ¿no? Pero las que, como es el caso de Ángeles Santos, ¿no? Pero para las que se quedaron,
no siempre, eso es muy delicado, ¿no? Porque no es una cuestión. Es importante entender que aquellas que decidieron quedarse muchas veces no fue porque fueran afines al régimen, ¿no? Muchas no pudieron marcharse. Exacto. Otras decidieron quedarse aun siendo contrarias al régimen porque también creyeron que eso no iba a durar, cosa que también pensaron las del exilio, ¿no? Que eso iba a durar poco, que Europa y el mundo no permitiría que una dictadura fascista se mantuviera en el tiempo, y mucho más a partir de 1950, ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial y un poco el orden del caos en Europa. Y su sorpresa fue cuando eso no fue así, ¿no? Y lo que hicieron las fuerzas aliadas fue asumir y aceptar la dictadura franquista, ¿no? como tal. Y ahí es donde realmente hay fue muy duro, tanto para ellas como para ellos, pero para ellas realmente fue durísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento siempre la anécdota de Concha Méndez, que dijo que hasta ese momento nunca había vaciado del todo su maleta, ¿no? Estando en México, ¿no? Y de repente se convierten en mujeres, en muchos casos, dependientes, ¿no? Claro. Porque el reto es inmenso, ¿no? Y volviendo un poco a lo que, volviendo un poco a lo que hablábamos de la discriminación, y ya desde hoy, mirando para atrás, ¿en qué momento pensáis las tres que estamos como mujeres? Como mujer en el arte. Porque ha pasado mucho tiempo, el salto es cualitativo, es verdad que ellas, que es una valentía que hoy tampoco se ve tanto, ¿no? Como que no hay, a lo mejor no existe esa necesidad, pero tampoco hay esa potencia, diría yo, no lo sé. Estos son sensaciones, pero... Bueno, yo creo que no se ve tan, yo creo que sí se ve, pero en otros focos. Es decir, cada tiempo tiene sus luchas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora hay una fuerte reivindicación como mujeres en cuanto a la violencia de género, ¿no? Cosa que en ese momento pues no tenía... no es que no existiera, y existía, ¿no? No estaba pero identificado. no estaba identificada como tal, ¿no? Entonces, claro, nuestras luchas no son las luchas de estas mujeres, no son otras luchas, como decía antes, ¿no? O sea, hay cosas, cuando estudias a las mujeres un poco del pasado, no tienes que siempre entender desde qué lugar las... Y creo que uno de los procesos más complicados es aprender a colocarte en un lugar que no es el de hoy para entenderlas a ellas, ¿no? Y eso para mí, por ejemplo, fue el proceso más difícil. Pero en cuanto consigues ese lugar, entiendes que una manera de honrarlas es justamente no haciendo el ejercicio de compararte, ¿no? Yo creo que nosotras tenemos muchas luchas en las que estamos muy activas. Se dice de la tercera ola del feminismo, ¿no? Yo creo que ahora justamente el feminismo está en un lugar, colectivamente hablando, en plena salud, todas las divergencias que puedan haber internamente, como buen movimiento activo que debe ser, ¿no? Donde hay divergencias internas, pero sí que creo que estamos en un momento contestatario, ¿no? Es decir, que estamos como estamos aquí y contestamos con rebeldía y disidencia a los parámetros del patriarcado. Así que yo creo que sí, que estamos en lucha, que hemos conseguido cosas, que tenemos mucho camino, porque es que, bueno, han sido muchos siglos de perpetuación del patriarcado y aún estamos en ese lugar. Y lo que creo es que lo que más cuesta, que también en eso coincidimos con esa generación y con tantas otras de mujeres, eso parece que no conseguimos romper, es esa cuestión de cambiar, de entender que nuestros cambios tienen que ser impulsados por nuestras propias necesidades y no por el diálogo con el propio patriarcado, ¿no? Entonces, ahí es donde seguimos, porque es tan fuerte la presión del patriarcado, que va acompañado, como no, de un sistema capitalista, etcétera, se lo tiene todo tan a favor y tan instaurado y tan viciado, claro, que aún en ese detalle sí que nos podemos mirar a estas mujeres y decir, mira, aún esto pasa, ¿no? Y por ejemplo, es esta cuestión, ¿no? Yo sí que me he encontrado, por ejemplo,
¿no? Que parece que cuando haces el proyecto de las Sin Sombrero es un proyecto que interpela a las mujeres, ¿no? Y que a los hombres no les interpela. Entonces es como no, ¿no? Sí, las mujeres, primero, las mujeres en su gran mayoría, no todos, por suerte hay grandes investigadores hombres, pero normalmente las mujeres somos recuperadas por mujeres, ¿no? La historia de las mujeres parece que, ¿no? que debe ser solo escrita por mujeres, pero es que la historia en mayúsculas, que es esa historia que habla de ellos, cuando aún en esos campos cuesta mucho encontrar a mujeres, ¿no? Entonces son techos de cristal que aún tenemos que estar ahí. No es que cueste encontrar a mujeres, las mujeres están, pero no están validadas, ¿no? Entonces ahí seguimos estando con ese techo de cristal que a mí me parece que, bueno, que no sé cómo ya romperlo, no sé qué martillos, qué palas, qué... Pero bueno, Norma, cuéntanos, porque aquí tenéis una línea clara en ese sentido de trabajo. Aquí ya hace muchos años que estamos dinamitando precisamente todos estos relatos que habían, ¿no?, ocultado toda la aportación de las mujeres. En la historia del arte yo creo que que sí que ha habido una mejora considerable, que es el hecho de que hemos podido dejar atrás lo que era la otredad, ¿no? El hecho de que siempre se consideraba que había una manera femenina de pintar y se estudiaba en oposición al hombre, ¿no? Esto con los trabajos de Linda Nochlin ya se vio que realmente no, que cada artista es singular y que responde, si acaso, a su periodo y a sus circunstancias, pero no al hecho de ser hombre o mujer. Aquí sí, realmente hemos revisado todas las narrativas que contamos en las salas para incluir las aportaciones de las mujeres y para, ¿no?, situarlas donde las tocaba. Y ahí donde no hemos podido cambiarlo porque el papel de la mujer es el que es, sí que ha habido grandes artistas, no son excepciones, pero realmente ha sido un mundo de hombres. Donde no hemos podido cambiarlo en las salas, hemos creado relatos a través de los programas públicos. O sea, tú hoy puedes visitar estas colecciones siendo consciente, o te van a contar cuáles son los estereotipos que nos ha transmitido la historia del arte, cómo nos educa, cómo nos condiciona nuestra mirada o nuestra, ¿no? Y cuando entra un niño o una niña a unas salas de un museo de arte, pues salen de allí pensando que, bueno, que los niños van a ser grandes artistas y las niñas van a ser, pues, objetos de deseo, van a ser musas, van a ser mujeres de alguien o van a ser madres del niño Jesús, si quieres, pero no van a ser artistas. Y esto lo puedes contar, si no lo puedes cambiar, lo puedes contar. Y bueno, realmente han pasado 8.500 personas por estas visitas, que poco, ¿no?, vamos transmitiendo. Queda mucho por hacer, se ha mejorado, pero queda mucho por hacer. Pero se ha hecho mucho también, ¿eh? Sí, y se está haciendo mucho. Sí, yo creo que las Sin Sombrero lo que hicieron fue reivindicar la igualdad, que también podemos ser pintores, también podemos equipararnos a lo mismo que hacen los hombres, y nosotras ahora estamos poniendo en valor lo que antes solo era lo femenino y quedaba en un segundo plano, ¿no? Reivindicar la importancia de la crianza y ponerla en el centro, y que tanto hombres como mujeres vamos a formar parte de eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha habido una evolución del feminismo en ese aspecto, donde primero había que luchar por una igualdad, por ocupar los mismos espacios, y luego ahora estamos con lo que antes no era importante y se relegaba a las cosas de mujeres, son importantes, y estamos poniendo los cuidados en el centro, lo emocional es igual de importante, y eran cosas que antes no solo eran cosas de mujeres, sino que no eran importantes, ¿no? Y entonces yo sí que veo una evolución entre una generación y ahora, y luego me encantará ver cómo va a ser la siguiente, ¿no? Porque estamos aprendiendo, y todo es un proceso de cómo la sociedad vamos aprendiendo y vamos dándonos cuenta de que las necesidades también cambian. Sí, sí. Pues vamos a ir cerrando la sesión. Yo solo, bueno, a ti te voy a hacer la pregunta de cierre por tu profesión. Si hubieras tenido la oportunidad de encontrarte con alguna de ellas dos en consulta, ¿hubieras preferido alguna de las dos? Que, no sé, lo mismo, ¿has pensado en algún trabajo para alguna de ellas? Ya, esta pregunta no me gusta, la he leído antes, digo, no, mujer, no puedo elegir. Y siempre me decís, no, pero importantísimo, porque hay una voluntad del paciente en ir. Pues no lo sabemos, así que te tienes que mojar. Yo me mojo con Remedios Varo. Yo creo que ahí había una neurodivergencia maravillosa que le hacía ser un genio y tener un pensamiento lateral que le hacía ser brillante, ¿no? Y identificar cosas que no estaban en el discurso. Entonces yo pues me iría con ella de terapia o de cervezas, lo que ella diga. Y ahora os voy a pedir a vosotras dos
Y no me puedes decir Maruja Mayo ya. No. ¿Otra favorita de las sin sombrero? Es que esta película, a ver, yo tengo que decir que para mí, por mi historia personal con el descubrimiento del personaje y cómo acercarme a ella, que fue muy intensa, siempre he dicho que Margarita Manso para mí es una de las figuras que más, más me ha obsesionado. Más... Porque tenía una lucha, claro. Bueno, sí, porque justamente era la que de una forma menos evidente era posiblemente tenía nada por lo que recuperarse, ¿no? Es decir, no tenía obra pública, ¿no? Bueno, ¿no? Y todo lo que alrededor de ella solo se mencionaba en su momento era que Margarita Manso era la única mujer que se había acostado con Lorca, ¿no? Entonces esta leyenda la había perseguido toda la vida y claro que todo esto se tiene que decir que lo dijo Dalí, que tampoco no es... No era la fuente. Vamos a decir que también necesitaría consulta ¿no? Que lo dijo Dalí, que bueno, vamos a ver si esto hasta qué punto era cierto, ¿no? Pero cierto o no, porque da igual, porque todo lo que pase alrededor de Lorca es interesante, sea un falsedato, ¿no? Esto le persiguió, ¿no? Entonces, Margarita, esa sin sombrero que se quita el sombrero con Maruja Mayo, pasó a la historia solo como alguien que valía la pena reivindicar porque se había ido, porque había pasado una noche con Lorca, ¿no? Eso me volvió loca a mí, es decir, claro. Fue como... no me importa esta anécdota, no quiero saber nada de esta anécdota, me da igual esta anécdota. Después cuando conoces a Margarita, ¿no? Piensas qué suerte tuvo Lorca, la verdad, ¿no? De pedazo de mujer. Si es que esto pasó, que me da igual. Y entonces sí que empecé como una relación muy cercana con la familia, con su hija, con sus nietas, con el fin de recuperarla y de colocarla en ese lugar que se merecía por el simple hecho de haber sido una mujer moderna, transgresora, y que por desgracia pues a la historia de este país le cayó como una losa, ¿no? Y no supo escapar de ella. Y entonces, bueno, me pareció que para mí es muy importante porque es una mujer también con una salud mental muy, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Bueno, es una mujer que el tema de la guerra la rompe profundamente. En ella pierde a su primer marido, Ponce de León, que era un pintor, un falangista que acabó siendo asesinado en una checa en 1936 y después, pocos meses después, también pierde a su gran amigo Federico García Lorca, ¿no? Diríamos, y esa cuestión la rompe. Y bueno, solamente para terminar, y no sus hijos, ella muere muy temprano, ¿no? Se vuelve a casar con un falangista, con un médico falangista, se inmersa en el mundo del franquismo, ¿no? Como mujer, buena mujer de hombre adherido al régimen. Y recuerdo que sus hijos me contaban que para ellos el recuerdo de la madre era de una mujer triste, ¿no? Y que su hija me contó, ¿no? O su hijo me contó que el único recuerdo bueno que tenía de ella era que por la noche le relataba poemas de un tal Federico, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? De que era una figura que encarnaba también a muchas mujeres, ¿no? Que de repente el franquismo había desubicado, que había roto, que había fragmentado, ¿no? Y las había obligado a colocarse ante una vida anterior que debían negar y sucumbir a una vida del presente al que no querían, que nunca hubieran deseado que les perteneciera, ¿no? Entonces, Margarita para mí no es una gran artista, pero es una gran moderna, ¿no? Antes hablabas de las modernas, y es una gran sin sombrero, ¿no? Porque a veces la transgresión no pasa solamente por la representatividad pública de su arte, sino también a veces por la propia existencia y la supervivencia, ¿no? Y más en una época que fue muy complicada, porque el siglo XX fue muy complicado en este país, en general,
Pero en este país pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Y cosas geopolíticas me refiero, ¿no? Y sociales que provocó que muchas mujeres, también hombres, pero bueno, hablamos de mujeres ahora, tuvieran que vivir de una forma errática y muchas veces pues con grandes afectaciones, ¿no? A su salud mental, y a su percepción de conseguir, ¿no? Como decíamos antes, ser dueñas de tu vida y de repente pierdes ese control, ¿no? Porque te viene una dictadura o te viene un exilio, ¿no? Y de repente esas cuestiones te arrastran hacia un lugar, una vida que no te pertenece. Yo me voy a quedar con Remedios Varo, porque por esta capacidad de superación, ¿no? Porque haya podido vivir una guerra y que esto no la rompa, irse y reconstruirse en el exilio y crear este mundo tan fantástico, este imaginario, ¿no? tan propio, y tanto desde el punto de vista intelectual como artístico, sin duda, y que hoy la podamos tener aquí en el museo. Es la mía, sin duda. Pues muchísimas gracias. A ti. A ti. ¿Cuál te quedarías tú? Tienes que decir Ángeles Santos, tienes que decir. Pues sí que empaticé mucho con la historia de Ángeles Santos, porque yo es que miro esta obra, por ejemplo, y me parece hecha hoy en día. Me parece una mujer, claro, la percepción, no sé, quiero decir, por esa vida que tuvo. Pero sí, venga, me quedo con Ángeles Santos, porque precisamente por lo que hablabas tú, ¿no? Independientemente de su trabajo, y a lo mejor en esa fase tan temprana, pues sí que era moderna o tenía un mundo interior muy rico que ella alimentaba, ¿no? Y eso lo hemos visto, y eso a mí me admira de su trabajo. Ángeles Santos siempre fue una mujer muy independiente, ¿eh? Incluso después. Sí, no, hablo de después. Es que claro, aquí estamos hablando de que esta Niña. etapa termina con 22 años o 23. Es que en ningún... Si no sería... ahí está la locura en la vida de Ángeles Santos, ¿no? Es decir, que es una chavala que en sus años más tempranos es cuando hay una explosión de creatividad que la hace una de las mejores pintoras. Es que me atrevería a decir que está en el panorama internacional. Es que dejemos de tener esa cuestión provinciana a veces con nuestras propias autoras, ¿no? Es que Ángeles Santos tendría que estar en el MoMA, tendría que estar es una pintora extraordinaria, que no tiene nada que envidiar, ni muchísimo a Maru Jamallo, ni a Frida Kahlo, ni a Remedios Varo, ni a Nora Carrington, a Leonora Carrington, ni Georgia Keith, ¿me entiendes? Es decir, es una de las grandes pintoras de esa modernidad, ¿no? Y lo que hace después también ella, por ejemplo, se casó con Grau Sala, pero se vino aquí con su hijo. Bueno, vino aquí para tener a su hijo y no se movió. Si Grau Sala vivía en París y ella vivió aquí siempre independiente y autónoma, ¿no? Es cierto. Y no, es decir, y todo el mundo le decía, vuelve a pintar como pintabas, ¿no? Antes, porque ahí está tu genialidad. Y ella, ahí despreciando el y trabajo, claro. Y ella se mantuvo en esa decisión de no volver a pintar como pintaba antes, porque ya no era su momento, ya no era esa etapa, y siguió evolucionando. Y cuidado, hay obras de Ángeles Santos muy interesantes y muy buenas. Vosotros aquí en Almenac tenéis una mucho más posterior, que también es muy interesante, y que bueno, que por fin también se están reivindicando, y que creo que son de justicia colocar en ese lugar que se merecen, porque ellas, ¿quién es? ¿No? Y esa fue su etapa y esa fue su forma de pintar.